Es rarísimo esto. Bueno. En principio agradecerles que estén acá, a pesar de la selección. Así que muchas gracias por su presencia. Este es el segundo encuentro que tenemos en nuestro seminario. Yo elegí, mi nombre es María José Francia, para los que no han cursado conmigo o no me conocen. Yo elegí una perspectiva histórica del trauma, ¿sí? A lo mejor a alguno de mis alumnos les suena repetido porque les he compartido algo de este escrito. Una perspectiva histórica en relación a la teoría psicoanalítica y algunas lecturas que luego creo que va a tomar alguno de mis compañeros, así que, bueno, en principio eso, ¿no? La perspectiva histórica del trauma. Quería comenzar con un pequeño párrafo de una autora que es Anne de Fourmantel, que tiene un libro que se llama La inteligencia del sueño, y que me gustó algo que dice, y lo dice muy lindo, así que se los traje. Dice, en un sentido, el sueño es contiguo al pasaje al acto. Está destinado a sacar a la luz al trauma. Al igual que el trauma, el sueño elabora una figura en el lugar de lo irrepresentable. Crea un guión que hace cuerpo con la verdad. Levanta el secreto. Me parecía interesante para pensar algo del trauma y de la elaboración, ¿no? El sueño elabora una figura en el lugar de lo irrepresentable. Bueno, en principio creemos necesario establecer el sentido particular que el concepto del trauma tiene para el psicoanálisis, dado que desde el siglo XIX dicho término se ha convertido en una categoría dentro de los discursos denominados psi, con mayor uso, lo que hace que debamos establecer su particular sentido para nuestra teoría, ¿sí? Si bien en varios sentidos el psicoanálisis, con el estimado Freud a la cabeza, ha dialogado con diversos discursos, con otros discursos, y a la vez que en la teoría ha ido definiendo distintas articulaciones posibles, es importante no dejar de lado los contextos históricos que dieron los escenarios particulares para que este concepto no solo defina estados subjetivos y efectos en lo particular, sino que además condujo a Freud a la revisión teórica del mismo en distintos momentos de su teoría. El trauma ha sido convocado para explicar las vicisitudes de una persona o grupo que atraviesa una experiencia conmovedora, al punto de cambiar su vida, así como lo que queda de ello, de esa experiencia, en relación a las subjetividades en los efectos de un suceso pretérito que sigue siendo actual. Esto es muy importante, ¿no? Un suceso pretérito, pasado, que sigue siendo actual con consecuencias del presente, siendo la palabra trauma la que viene a explicar las alteraciones de memoria y del funcionamiento anímico. Palabra que tiene su origen, como muchas de aquellas que utilizamos en nuestra disciplina, en el discurso médico-quirúrgico, donde es utilizada para designar un daño somático, local o generalizado, que no era ocasionado ni por una enfermedad infecciosa ni por factores hereditarios. En principio, entonces, es una palabra extranjera, podríamos decir. El trauma pertenecía a aquella zona de la patología que encontraba su causa en un accidente, el cual ejercía sobre el organismo una acción mecánica tal que generaba una lesión, creando las condiciones para el surgimiento de fenómenos mórbidos.
Tal significado perdura aún hoy en ciertos sectores de la medicina, sobre todo en aquellos equipos que son convocados a la especialidad de traumatología. Hay un chiste que dice que a los psicólogos nos podrían decir traumatólogos, ¿no? Porque nos dedicamos a los traumas. Pero bueno. Ahora bien, en la actualidad, lo que me conoce sabe lo que me cuesta estar sentada acá quietita, ¿no? Ya estaría yendo hasta el final y volviendo. Ya saben, es todo un desafío esto. Ahora bien, en la actualidad también nos encontramos desde el discurso jurídico con la noción de trauma que remite a daño psíquico, ¿sí? De una herida imposible de localizar en el cuerpo que, no obstante, afectaría el alma de manera duradera. Y no solamente en el transcurso de la ocasión traumática, sino fundamentalmente luego de haber concluido. Fíjense que vuelve sobre este tema, ¿no? El tema de lo pretérito que se actualiza, ¿sí? Como una característica particular del trauma. Tanto en lo que estamos viendo desde el discurso psicoanalítico, sino, por ejemplo, también desde el discurso jurídico. Como si el daño se independizara del acontecimiento y se convirtiera en una fuente aún presente, susceptible de generar malestar. Esto hace que la concepción de trauma no se limitara a los casos en donde era posible demostrar la existencia de una lesión material, pudiendo utilizarse en referencia a otras situaciones, cuyo abanico parece desplegarse desde experiencias excepcionales, como los campos de exterminio, hasta vivencias más cotidianas o banales que generan malestar. En este contexto, es necesario abordar y reconstruir el trauma en una trama de interlocutores, de saberes, de prácticas, de procesos culturales, dentro de la cual las conceptualizaciones freudianas sobre el concepto encontraron sus condiciones de posibilidad. Es allí y de este modo que las transformaciones del término no dependen únicamente de discusiones conceptuales, sino también de los problemas clínicos y de los procedimientos técnicos y terapéuticos en los que encontró asiento y del impacto que ciertas experiencias sociales y culturales tuvieron en el terreno psicopatológico. Es indispensable para este análisis incluir dentro del mismo que en las últimas décadas del siglo XIX tuvo una impactante expansión, un adelanto tecnológico crucial como fue el ferrocarril. Los accidentes ocasionados por el ferrocarril, en el mismo contexto en que empezaban a generalizarse también los seguros de salud, generaron un gran debate en torno a una clase de casos en los que no era sencillo encontrar la lesión que justificara los síntomas. Tampoco era evidente la existencia de una simulación o de un fraude, ni lo uno ni lo otro. Asimismo, en la década de 1880, todo este debate se cruza con otro campo de problemas, con las discusiones sobre el estatuto de la histeria, la cual no solo planteaba enigmas clínicos y epistémicos, sino que implicaba una dimensión moral por las acusaciones de engaño, mentira y simulación, así como una cuestión de género por la rápida asociación de la histeria con el sexo femenino. Es aquí que los accidentes de ferrocarril y los casos de histeria se cruzan con la historia de la hipnosis y la sugestión, lo que hace al desarrollo de técnicas de investigación y terapéuticas, así como a debates tanto éticos como políticos. Sumado a esto, hacia 1890, la noción de trauma comienza a ser relacionada por primera vez con la cuestión de la memoria. Tanto Janet como Freud concibieron el trauma y su terapéutica como una articulación numerosa entre distintas formas de olvidos y de recuerdos.
al unísono de distintas concepciones científicas de la memoria que se estaban desarrollando en Europa, donde estudios neurológicos daban pistas sobre localización de diversos tipos y funciones de la memoria. A esto debemos sumarle la tradición psiquiátrica, hereditarista, que suponía la existencia de una memoria biológica, cuyas huellas podían transmitirse de generación en generación. Después, en el siglo siguiente, la Primera y la Segunda Guerra Mundial obliga al psicoanálisis a discutir la naturaleza somática o psíquica del trauma, conduciendo a repensar el papel de la sexualidad en él y en la etiología de las neurosis, lo cual empujó a Freud hacia una concepción fundamentalmente económica del concepto del trauma. Por ello, no podemos dar fuera al abordaje de este concepto las transformaciones que ha sufrido la noción de trauma en distintos momentos, ya sea por motivos internos al pensamiento freudiano, así como a factores considerados externos que exceden al marco de la teoría y la influyen, generando condiciones históricas de posibilidad para las distintas nociones sobre el concepto. Antes de las concepciones acerca del elemento psíquico en torno al trauma que encontramos en la obra, tanto de Janet como de Freud, debemos mencionar en este recorrido el pasaje de una noción completamente somática y mecánica del trauma a distintas versiones que incluyeron dichos elementos psíquicos. La descripción del daño a la mente produce un salto considerable cuando se introduce la noción de lo inesperado y repentino, así como el susto en los estudios desarrollados en esos momentos. Ya no alcanzaba con la acción mecánica sobre el mecanismo fisiológico para explicar los síntomas observados. Por lo tanto, al introducir la dimensión afectiva entre el accidente y los procesos patógenos, se agregaba un elemento que parecía depender de las condiciones objetivas de la experiencia, como de las particularidades subjetivas de quien va a devenir enfermo. Esto implica un rasgo de predisposición ausente hasta ese momento. En este punto, frente a la ausencia de un daño material visible, Charcot se permite suponer que una acción mecánica, aun siendo ligera, podía provocar el desencadenamiento de una predisposición latente, incluso cuando ninguna huella lesional pueda ser hallada en el organismo. Es así como encontramos delineado un esquema de la histeria que Charcot ya no va a abandonar, donde el trauma no sería la causa última de la enfermedad, sino un agente provocador, que solo podía tener incidencia en la medida en que afectaba al portador de una predisposición previa y heredada, despertando así el desarrollo de la patología. Si bien resulta de suma importancia este postulado, no conduce a eliminar el rasgo de pasividad en aquel que ha sido traumatizado. Entonces podemos ver asomando aquí un razonamiento que delineó las bases de un esquema: accidente, emoción, escisión, idea, síntoma, ¿sí? Que volveremos a encontrar en los primeros trabajos, tanto de Janet como de Freud, los cuales empezaron a entender el trauma a partir del interjuego entre memoria y amnesia. Un trauma no sería para ellos un golpe mecánico, pero tampoco una idea o una emoción cualquiera, sino el recuerdo de una experiencia que, a pesar de haber sido olvidada por el sujeto, actuaría en él por fuera de su conciencia y por fuera de su voluntad. Si bien en principio Freud se mostró cercano a la tradición de Charcotiana, con el tiempo se produjo su alejamiento a partir de cuestiones ligadas tanto a la herencia como a la etiología. En 1893 publica un texto que se llama Un caso de curación por hipnosis, 1893,
donde mostraba la eficacia obtenida por el uso de la sugestión para el levantamiento de los síntomas, pero también reconocía los límites de la terapia de la sugestión. En una publicación conjunta con Breuer en 1893, encontramos que ciertos síntomas, en principio considerados como signos de una herencia patológica, comienzan a ser leídos más bien como la consecuencia directa de un trauma. Hay un cambio acá, ¿sí? El factor accidental comanda la patología de la histeria en una medida que rebasa en mucho la notoria y admitida. En el caso de la histeria traumática, es evidente que fue el accidente el que provocó el síndrome. Más oscuro es el estado de casos respecto de otros fenómenos. Esto es del texto que les mencioné. Ahora bien, nuestras experiencias nos han mostrado que los síntomas más diferentes tenidos por operaciones espontáneas, por así decir, idiopáticas, de la histeria, mantienen con el trauma ocasionador un nexo tan estricto como aquellos otros fenómenos más transparentes en ese sentido. Fin de la cita. Freud comienza a defender en sus escritos la posibilidad de neurosis adquiridas, presentando a la escisión de conciencia como un fenómeno secundario a la presentación de un conflicto. Presentación de un conflicto, escisión posterior. Aunque aún conservaba un margen en relación a la predisposición, siendo este la explicación de por qué algunas personas permanecen sanas tras enfrentarse a las mismas situaciones de inconsciabilidad. Comienza aquí un cambio en la interrogación de Freud, donde va a pasar de una terapia sintomática, una terapia donde va a apuntar a los síntomas, a una terapia causal, donde le va a importar más entender qué causa esos síntomas. Y si bien no va a conseguir la respuesta a la pregunta de la etiología aún, es válido y sostenido el intento de dar una explicación que va a encontrar más adelante. Estamos frente a un primer giro en la teoría. Ustedes saben que la teoría tiene varios giros. Estamos frente a un primer giro en la teoría, el cual señala que los síntomas histéricos van a derivar su determinismo o su sobredeterminación, ¿sí?, de vivencias o experiencias que tengan eficacia traumática acontecidas al enfermo. Entonces, los síntomas histéricos van a derivar su determinismo o su sobredeterminación de vivencias o experiencias que tengan una eficacia traumática acontecida al enfermo, símbolos mnémicos a partir de los cuales los síntomas son reproducciones en la vida psíquica, y así la etiología aquí deviene de las experiencias sexuales infantiles. Introduce así temprana y precariamente la concepción de la eficacia en un segundo tiempo del trauma. Con la presión ejercida sobre la frente, orienta y reconduce la atención del enfermo desde el síntoma hasta la escena traumática, en cuyo transcurso uno puede eliminar el síntoma estableciendo, va a decir él, una rectificación del efecto retroactivo del decurso psíquico hasta ese momento. Aquí es donde entra un tema que hasta este momento no encontrábamos en la discusión que Freud llevaba en relación a la herencia y su papel en la etiología de las neurosis. La sexualidad, ya no solo como un ocasionamiento de los síntomas, sino como el punto cero de la enfermedad, lo cual implica suponer la sexualidad en el origen, en el inicio de la serie, para que luego puedan advenir los fenómenos observables clínicamente.
comienza a situar en relación a las neurosis nocividades e influjos que parten de la vida sexual, ya sea por disminución inadecuada de la tensión o de un exceso de tensión somática que, al no poder ser transmitado por la vía psíquica, lo hace bajo la forma de la angustia. Comienza una época freudiana que gira en torno a lo que él va a llamar su neurótica. El punto cero de la enfermedad podría ser ubicado en el efecto póstumo del trauma infantil sexual, donde solo quienes hayan vivido este tipo de experiencia en la infancia podrían caer en la represión y la neurosis durante su vida adulta. En este momento aún no concebía la sexualidad infantil como universal, aún no había escrito 3 ensayos. Por lo que si un niño fuera objeto de una experiencia sexual, eso sería considerado una contingencia que dejaría una marca predisponente. Por lo que si el recuerdo de la vivencia fuera despertado en la pubertad, obraría como un acontecimiento actual. Dice: los traumas infantiles producen efectos retardados, como vivencias frescas, pero entonces los producen inconscientemente. Aquí entonces la represión operaría cuando se diera la circunstancia única de que un recuerdo produjera un displacer mayor que un acontecimiento. Entonces la etiología de las neurosis se orienta hacia algunas experiencias sexuales uniformes respecto de aquellos detalles que pertenecen a la más temprana niñez, jugadas en el propio cuerpo, tratándose de una o varias vivencias de experiencia sexual prematura, va a decir, que hacen necesaria cierta maduración sexual para que el sujeto pueda dar respuesta, lo cual refuerza los 2 tiempos del trauma. Así se abandona, en la teoría, ¿no?, el núcleo patógeno y se introduce el trauma, el cual se hace eficaz después, pero del que plantea diferencia en torno a la histeria y a la neurosis obsesiva. Afirma que esos recuerdos son inconscientes, pensando la cura como la posibilidad de hacer consciente lo inconsciente, ya que sostiene una condición psicológica. Solo en la medida en que las escenas sexuales infantiles son inconscientes, pueden producir y sostener los síntomas, los cuales aparecen como retoños de unos recuerdos de eficacia inconsciente. Entre la experiencia sufrida y su repetición en el recuerdo se interpone un tiempo, el cual acrecienta el efecto de dicha vivencia sexual prematura traumática. Se sostiene así la idea de que el inconsciente se actualiza, no como la SAP, se actualiza que se vuelve actual, ¿sí? Se hace actual en el momento en que algo me interroga, ya que no está en ningún lado hasta que se despliega en el discurso. Esto me parece muy interesante, ¿no?, porque la idea de que el inconsciente se actualiza, se hace actual en el momento en que algo me interroga, ya que no está en ningún lado, se despliega en el discurso. Freud traza diferencias entre acontecimiento y huella, ya que el valor de los sucesos residía en las marcas que dejaban en el psiquismo. Huella que actuaría como punto de fijación y que sería lo que determinaría el ordenamiento de los puntos posteriores en torno al texto de esa escena infantil. No son las vivencias mismas, va a decir Freud, las traumáticas, sino su animación posterior como recuerdo. Entonces, la huella no sería traumática por su mera presencia, ya que de no mediar otro factor, constituiría solamente una marca de predisposición. Para que devenga trauma,
tiene que ser despertada en un tiempo posterior, el del conflicto presente, por lo que el trauma se produce a posteriori cuando en la adultez una representación logra asociarse a la huella de la escena infantil y la reanima. Esa marca pretérita se convierte en un recuerdo presente, en un pasado actual, que entra en conflicto con las representaciones del yo. Voy muy rápido, van siguiendo, va bien, me frenan, no hay problema. Entonces, esa marca pretérita se convierte en un recuerdo presente, en un pasado actual, que entra en conflicto con las representaciones del yo. Están en juego dos cuestiones diferentes, pero relacionadas, que son la reactivación del recuerdo, aunque no devenga consciente, y el incremento del afecto en torno a esa huella. Encontramos así una dirección prospectiva por la que el pasado condiciona o modifica el presente. Pero debemos subrayar que, a pesar del peso atribuido a esa escena infantil, predisposición no es necesariedad, por lo que las experiencias pasadas solo son las condiciones de posibilidad de la enfermedad, no es un determinismo. Para que ésta se produzca, sería preciso una retroacción, o sea, la reanimación de la huella pretérita en el presente. Es ese movimiento lo que le otorgaría a la huella su valor traumático, una significación nueva, otra comprensión de lo recordado, propiciando el incremento de excitación en torno a ella, la que se transformaría así en una fuente de desprendimiento, de displacer y motorizaría la represión. Entonces, para que se produzca la enfermedad, va a decir Freud, va a ser preciso algo retroactivo, una reanimación de esa huella pretérita actual en el presente, ¿sí? Es ese movimiento lo que le otorga a la huella, su valor traumático, una significación nueva, otra comprensión de lo recordado, propiciando el incremento de excitación en torno a ella, la que así se transformaría en una fuente de desprendimiento, de displacer, lo que motorizaría la represión. Aquí encontramos otra cuestión importante, y es que en ocasiones Freud plantea que al ir acercándose a ese cierto punto traumático, aparecen algunas formaciones distintas al recuerdo, ya que al paciente no le adviene un sentimiento mnémico, como si les ocurre con otras partes del recuerdo olvidado. Aparece otro efecto, ¿sí? Es más, va a decir Freud, aparece como una realidad penosa, que avergüenza, que se procura ocultar, o bien se desestima como cierta. El concepto de fantasía. ¿Otra vez, profe, con el concepto de fantasía? El concepto de fantasía, las cuales no forman parte del olvidado, están en el habla y escapan de la sobredeterminación del síntoma. Es así como plantea su equivocación Freud respecto a las vivencias traumáticas, donde puede ubicar que no en todos los casos se trata de experiencias traumáticas, sino de fantasías. Decíamos en la cruzada que ahí en lo inconsciente, en el comercio entre sistemas, estaban estas formaciones mixtas, si se los habré repetido, ¿no? Bueno, acá va. Son formaciones mixtas. Va a decir en 1915 en el texto del inconsciente. Escapan al inconsciente.
porque el paciente las conoce, tiene vergüenza de confesarlas, ya que se relacionan con una escena de goce. Entonces afirma que lo que anteriormente fue producido en la teoría tenía más que ver con una teoría sintomática, una teoría de los síntomas, tendiente a suprimir esos síntomas, pero que quedaba corta a la hora de definir las causas. En este momento, entonces, puede ir del trauma a las fantasías, lo que le abre una perspectiva para definir el lugar del paciente en esas escenas de goce en relación... No, perdón. En este momento entonces puede ir del trauma a la fantasía, lo que le abre una perspectiva para definir el lugar del paciente en esas escenas de goce en relación con el masoquismo. Se va sacando al giro de 1920 acá. Cuando introduce el concepto de fantasía y de escena psíquica, en 1916, Freud presenta un argumento tendiente a mostrar que la partición entre la verdad material y la fantasía no tiene demasiado sentido, porque en general ambos se presentan mezclados, no siendo determinantes uno u otro en la neurosis resultante. No importa si el paciente nos dice la verdad, cuánto de verdad hay en lo que nos cuenta, ¿sí? A esta altura del desarrollo teórico, Freud se encuentra con un punto que difiere del camino asociativo del síntoma. Vuelvo. Freud se encuentra con un punto que difiere del camino asociativo del síntoma para su cura. Un punto que tiene relación con el trauma y con el goce más que con el síntoma, que se le dificulta teorizar aún, ya que cuenta con la sexualidad como traumática, pero no con las fuerzas pulsionales sexuales. Esta dificultad conceptual aparece desde dos lugares. Del lado de la angustia, cuando en las neurosis denominadas actuales opera diferente a las neuropsicosis de defensa. Allí la libido sexual es traspuesta en angustia, pero en angustia sin representación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en esto de la angustia que está un tiempo en el aparato hasta que deviene una representación? Bueno, entonces observa esto de la angustia sin representación por un lado, y por el otro lado, el carácter compulsivo de los síntomas en la neurosis obsesiva. En este caso nos hace observar que ese carácter compulsivo no remite a la asociación sintomática en su cara sobredeterminada, sino en relación que se juega en lo traumático que viene de lo compulsivo. O sea, empieza a ver que hay algo de eso compulsivo que no cesa, que no tiene que ver con cómo asocia al paciente en relación al síntoma, se impone eso compulsivo, ¿sí? En 1920 ubica en la fuente de fantasear a la operatoria del complejo de Edipo, donde el niño no sentía impulsos eróticos hacia sus padres, sino más bien el lazo con un objeto presente en la escena sería ubicado retrospectivamente en un periodo temprano, el del autoerotismo, en el que, habiendo ausencia de objeto en relación a esa elección amorosa, lo que estaría detrás de las fantasías sería un ejercicio autoerótico. Mediante el mismo, las pulsiones intentarían obtener satisfacción en torno a distintas zonas eróticas, sin un objeto que permita una síntesis al menos parcial de las mismas. Entonces es necesario resaltar algo que está presente en la teoría freudiana desde tiempos de su neurótica. En los relatos de los pacientes, distinguir entre realidad y fantasía no sería sencillo ni fundamental. En ambos casos, los relatos verdaderos, si esas escenas ocupaban un lugar en la ensambladura de las neurosis.
como cicatrices de un pasado remoto, permiten acceder a una verdad prehistórica, una verdad que antecede al sujeto, no formando parte de narraciones explícitas, pero conservadas en una memoria filogenética. La insistencia de un factor traumático que parecía caído al abandonar su teoría de la seducción recupera su lugar en la teoría. Tiempo después va a decir: cuando después hube de discernir que esas escenas de seducción no habían ocurrido nunca y eran solo fantasías urdidas por mis pacientes, que quizás yo mismo les había instilado, quedé desconcertado un tiempo. Cuando me sosegué, extraje de mi experiencia las conclusiones correctas. Saber que los síntomas neuróticos no se anulaban de manera directa a vivencias efectivamente reales, sino a fantasías de deseo, y que para la neurosis valía más la realidad psíquica que la material. Tampoco creo hoy que yo sugiriera a mis pacientes aquellas fantasías de seducción. En ellas me topé por vez primera con el complejo de Edipo, destinado a cobrar más tarde una significación tan eminente, pero al que todavía no supe discernir en ese disfraz fantástico. Por lo demás, la seducción en la infancia conserva su parte en la etiología, aunque en escala más modesta. Además de esta circunstancia, otro factor volvió a colocar el concepto de trauma sobre la mesa, como fue la Primera Guerra Mundial. La noción de narcisismo se vincula con la constitución del yo, lo que lleva a una transformación de la teoría pulsional y a fenómenos clínicos de gravedad, ya que los obstáculos en relación a la cura se vuelven de mayor dificultad. La forma en que se comporta la libido yoica constituye un problema económico vinculado a intensas perturbaciones de la economía energética y comparable con la nueva definición económica del trauma que el psicoanálisis comenzaba a plantear por esos años. En este punto, el narcisismo vino a tender un puente entre conflicto yoico y libido, y otro puente entre neurosis de guerra y neurosis de paz. De su definición de 1917, donde planteaba el trauma como un exceso intramitable, se suma un tercer elemento: el trauma perdura, se repite y cada vez parece resistir a ser ligado a la trama de representaciones. Podríamos definir este momento como trauma, exceso más algo intramitable más algo duradero, ¿sí? Dice que el trauma perdura, se repite y cada vez parece resistir a ser ligado a la trama de representaciones. Lo vemos, recuerdan que lo vimos en Más Allá. En el 20, las neurosis traumáticas y de guerra le permiten abordar el problema de una tendencia a la repetición que se impondría a pesar de generar displacer, y una nueva transformación del dualismo pulsional. Define en torno a lo ligado o no ligado lo referente al trauma, ¿sí? Ese exceso, ¿no?, ingresa al organismo para lo que no está preparado. Subraya que una dimensión de la compulsión a repetir experiencias displacenteras remitía a un intento de dominar, de ligar el elemento heterogéneo al sistema, aun cuando esto provocase una suspensión momentánea del principio del placer. Freud terminará admitiendo que en la base de toda neurosis podemos ubicar un trauma
que no pudo ser evitado y que tiende a producir indicadores de angustia, cuyo tratamiento nos pondría frente a dificultades homólogas a las de las neurosis narcisistas, describiendo nuevos elementos como la idea de una barrera que protegería al sujeto frente al ingreso de los estímulos. Quiero dejar a esta altura de lo que voy diciendo una línea argumentativa que seguramente retomarán mis colegas en las próximas exposiciones. ¿Qué supone la constitución del inconsciente? Supone la conexión por un nexo lógico o asociativo de una representación con otra representación, donde esa conexión está guiada por la investidura, siendo necesario el divorcio entre dicha investidura y la representación. Así, la conexión sostenida por el desplazamiento estructura el inconsciente y el sujeto, en tanto sujeto del inconsciente, queda manejado por las representaciones. ¿Vamos de vuelta? ¿Qué supone la constitución del inconsciente? Vamos a pasito. Supone la conexión por un nexo lógico o asociativo de una representación con otra representación. Acá es donde yo me paro, que no me cerraron. Ustedes ya saben, ¿no? Donde esa conexión entre las representaciones está guiada por la investidura, la cual es lo que se desplaza, ¿sí? Siendo necesario el divorcio entre la investidura y la representación. Así, la conexión sostenida por el desplazamiento, lo que sostiene la conexión de una representación con la otra es el desplazamiento, estructura el inconsciente y el sujeto, que en tanto es sujeto del inconsciente, queda manejado por las representaciones, ¿sí? Es en el retorno de lo reprimido, tercera fase de la represión, ¿sí?, donde Freud ubica el fracaso de la represión. Nos enteramos de que existe la represión en función de que hay retorno de lo reprimido. Ubica entonces en ese retorno de lo reprimido el fracaso de la represión propiamente dicha, o secundaria, ya que la observación señala las formaciones de síntomas, donde se observa en el desplazamiento un falso enlace entre la investidura y la representación que va a sustituir a aquella que es inconciliable, ¿sí? Pero esto no va a ocurrir sin un resto, ya que Freud nos advierte que la fuente de la que proviene esa suma de excitación que sostiene el enlace falso no se va a dotar en la representación. Por lo cual, en tanto resto, hay algo del síntoma que no se deja descifrar. Lo compulsivo, lo que se va a repetir, lo que va a buscar otra formación, ¿sí?, lo que va a aparecer, si no es en el síntoma, es en el sueño, ¿sí? Eso compulsivo, una cantidad que vincula lo traumático con el goce y con la angustia, que va a llevar al sujeto más allá de su bienestar y que anticipa la cara no descifrable del síntoma. Hay algo que resta, ¿sí?, algo del síntoma que no se puede decir, que no se puede terminar de comprender, que no se puede ubicar por completo. ¿Se acuerdan que hablábamos del ombligo del sueño? ¿Sí? En el texto de la represión, Freud plantea 3 fases de ella, ¿no?, postulando que la represión secundaria se sostiene
porque existe algo reprimido desde antes. Eso reprimido primordial permite que se establezca la cadena asociativa. ¿Se acuerdan el punto de atracción? Entonces, permite que se establezca la cadena asociativa, ese nexo entre una representación y la otra, pero no va a formar parte de la cadena asociativa. ¿Sí? Ese representante psíquico de la represión primaria no forma parte de la cadena asociativa, aunque la permite. Aquella representación primordialmente reprimida va a formar retoños, va a producirse el desplazamiento, pero ni aún en la posibilidad de descifrar el síntoma vamos a poder llegar a esa representación primeramente reprimida. Podríamos construirla, podemos pensar, ¿sí? ¿Se acuerdan el ejemplo de la araña pollito que hablábamos en relación a, bueno, uno puede pensar en qué tiene que ver esa fobia de un sujeto, pero la construcción del amor al padre, hay que hacer una construcción ahí, ¿sí? No aparece de por sí. Ejemplo de esto es el ombligo del sueño, el cual puede conectar con la represión primordial, porque es un punto de carencia en esa cadena asociativa, pero hay algo que no puede decirse. Marca un imposible de decir. ¿Sí? ¿Recuerdan el ejemplo del ombligo del sueño en la inyección de Irma, donde Freud llega con sus propias asociaciones hasta un lugar y luego no puede decir más nada? ¿Sí? Marca un imposible de decir, ya que ese representante primordialmente reprimido, está excluido de la cadena, no forma parte de ella, aunque sea justamente lo que la vaya a posibilitar. De allí que Freud deje sentado que no toda investidura pulsional se inscribe en el aparato, por lo que todo lo reprimido es inconsciente, pero no todo lo inconsciente coincide con lo reprimido. Por lo cual podemos discernir que el inconsciente insiste, no se agota. Y acá es donde introduce el más allá del principio del placer. Lo inconsciente reprimido insiste, se repite, sin que el sujeto sepa que lo hace. Así se puede producir algo que nunca se supo, teniendo como efecto algo de verdad para el sujeto. En esa insistencia uno va a poder leer algo de eso que el sujeto no sabe, que repite, ¿sí? Permitiéndole al sujeto alguna verdad de sí mismo que él mismo no sabe, ¿sí? Aunque la esté repitiendo. Por último, en Inhibición de síntomas de angustia, Freud nos va a decir algo que me parece bastante interesante. ¿Acaso cada quien tenga cierto umbral, más allá del cual su aparato anímico fracase en el dominio sobre volúmenes de excitación que aguardan trámite? Creemos de importancia resaltar la relación del concepto de trauma y las particularidades de un determinado aparato psíquico en relación al ordenamiento de los elementos del sistema, ordenamiento que lo dejará mejor o peor preparado a ese sujeto para tramitar esas cantidades. Así el campo de las representaciones termina siendo tan importante como el afecto, ya que un ordenamiento diferente podría determinar que una situación traumática lo sea para algunos, planteando que lo traumático reside en el exceso cuantitativo, afectivo, no representacional. Una vez ocurrido el trauma por el ingreso de una cantidad que no llegó a ser ligada, la repetición se produciría cuando la deriva, por una trama de representaciones, acerca al sujeto al mismo punto de ruptura
y produce un nuevo acceso traumático. Debido a que el intento de ligadura va a intentarse por los mismos caminos y las mismas modalidades de satisfacción pretéritas a pesar del displacer. Es ahí donde entonces los analistas encontramos la chance de intervenir para otorgar a los sujetos que padecen la oportunidad de producir un circuito distinto en esa repetición que es mortífera e ineficaz. Un poco hasta acá me parecía pensar los distintos momentos en la teoría del concepto de trauma, ¿sí? Y esto de este resto, de último que les decía respecto de la cantidad vinculada a lo traumático con el goce, con la angustia, me parece dejarlo citado para próximas exposiciones de mis compañeros. Por ahí es interesante pensarlo, por eso la cuestión de la perspectiva histórica, ¿no? Cómo va girando, produciendo giros en la teoría de revisiones Freud en el concepto de trauma, ¿sí? Desde las primeras cuestiones en relación a la sexualidad, cómo en algún momento piensa que, como dice, es un neurótico alemiente, ¿sí? Cómo todo tenía que ver con aparentes traumas infantiles de abusos. Después empieza a producir el concepto de fantasía, donde luego Lacan va a leer ahí algo en relación al fantasma, digamos, ¿no? A las cuestiones de ese guión que se necesita, como decía en la cita que les traje de Anne de Furmantel, un guión que hace cuerpo con la verdad, dice ella, ¿no? Un guión que permite una posición del sujeto en relación al otro, ¿sí? Debe haber sido un poco pesado lo que les dije, así como todo junto. No hay otra manera de transmitirlo, digamos, ¿no? Haciendo un repaso de las cuestiones en relación a las representaciones, al desplazamiento, a la cadena asociativa, a cuál esa cadena asociativa parece que se repite y no permite más asociaciones, cuando algo de lo ligado o no ligado nos habla de eso traumático. Bueno, un poco la idea era revisar así rápidamente los momentos de la teoría donde Freud nos trae el concepto de trauma, ¿sí? Que es lo que hemos elegido como tema para este seminario, ¿sí? Cuéntenme qué les pareció. Yo tengo una duda respecto a la filosofía, entiendo que tenemos menos clases y menos contenido y todo eso. Yo muchas dudas que hay que hacer todavía. Bueno, este es un seminario que tiene dos públicos diferentes, podríamos decir. Quienes promocionan la materia tienen las primeras 4 clases, por eso también retomamos un poco lo que va diciendo Freud para que ustedes también tengan material para lo que tienen que hacer. Creo que la idea es que ustedes puedan elegir algún tema relacionado al trauma, por supuesto, que es el tema central, el hilo conductor de estas clases, en relación a algo que les interese, a algo que les haga una pregunta. Creo que podría tratarse de una revisión teórica, podría tratarse de algo que se les conforme en una pregunta, más allá de que se agote o no en lo que puedan investigar, ¿sí? Utilizando los textos que hemos visto, ¿sí? Utilizando algo de lo que vamos a decir en este seminario, ¿sí? La idea es que ustedes puedan dar cuenta de un punto que les pareció interesante, que les hizo una pregunta, ¿sí? Eso no es no les pedimos una tesis de posgrado tampoco. ¿Y este material que volviste ahora trabaja disponible? ¿Ustedes quieren este material disponible? Bueno, yo les voy a dar este material disponible, no hay problema. Preguntar también en relación a la pregunta de Juventud, de campo de nada. O
sea, yo me enteré por grupos, por ejemplo, de las cosas, el video también lo pasaron por grupos, no hay en el apartado. Por ahí compañeros se enteraron, yo tuve que enterarme, pero ¿Cómo? Está todo en el campo. ¿Está en el campus? no lo tenemos habilitado. ¿No? Próximamente va a haber información nueva. O sea, ustedes están en el campus, pero a lo mejor ellos no están habilitados. No estarán matriculados No al... puedo matricular al seminario. No se pueden matricular al No, seminario. porque nos tienen que matricular de alumnos. Hay una parte que tienen que ir a pedir Es que matrícula. no lo ve nadie igual, O sea, no sé si hay una persona acá que vea algo de campo. Nadie. Claro, lo único que tenemos es lo que mandaron por mail o lo que algún profe dijo, sí, yo lo parte, tal cual. Por eso estamos como en una. No Bueno, sabemos. te lo vamos a transmitir porque la idea, o sea, el campus está y la información está. Que no puedan acceder es circunstancial, que no hay matriculación. Hay que resolver eso. O sea, si había un programa o algo. Está todo ahí, está el programa, está... Ya venimos, escuchamos y escribimos. La docente que vino a la clase pasada subió un texto que también está subido. O sea, no, es perfecto común. Lo que hay que hacer es que pueda verlo. Así que bueno, esto lo voy a transmitir. Gracias. Yo vino Carla porque yo no entiendo nada de tecnología, así que imagínense que Carla... Viene a dar testimonio. Exacto. Bueno, tiene que haber alguna situación por la cual ustedes no pueden ver, siendo que son alumnos, digamos, Para mí, que la cursaron la inscripción, materia. Claro, habría que ver eso, cómo la matriculación, cómo se incorporan. Ok. Sí. Que no había que inscribirse. Claro, pero hay que matricular en el campus. Claro, pero evidentemente, si no están matriculados, debe ser ese el impedimento de que ustedes no puedan ver lo que está en el Tiene que salir en campus. los cursos. No me sale. No sale. ¿No sale de grado o de posgrado? Sabemos que es de posgrado. Lo que pasa es que en el posgrado no vas a poder entrar porque tenés que estar también matriculada, o sea, en el que necesites tenés que estar matriculada, ¿sí? Evidentemente. Voy a ver si consulto para subirlo al canal de la cátedra, que el canal sí es público y el enlace hay que verlo. Bueno, en principio vamos a quedar en esto. Vamos a averiguar por qué no pueden ver las cosas en el campus, ¿sí? Mientras tanto, les vamos a avisar. Llegar va a llegar, si no se puede solucionar, será el canal de la cátedra. Sí, En todo sí, caso. pero tiene que ser solucionable, si no, se hace público y listo. Bueno, en principio les voy a dejar el material que les escribí para que lo tengan, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? Cualquier cosa me escriben. Bueno, el público captaron todo. Bueno, estamos acá para ustedes, ¿eh? No, 2 semanas. No sé. En todo caso, subiremos las pautas. Bueno, probablemente cuando se solucione el tema del campus va a estar también especificado esto que estás preguntando. No creo que sea una semana, no creo que sea, porque... Y una semana... Faltan las pautas. Porque si, a ver, si ustedes quisieran hacer algo en relación al tema que van a dar en la 4ª clase, no, me parece una semana para escribirlo muy poco. Pues si ustedes eligen un tema de la primera a la segunda, bueno, sí, pero no creo que sea una sola semana entre la 4ª clase y la entrega. ¿Eh? La tercera clase, la cuarta, nos corresponde a nosotros. Sí. Va a haber otros profesores con Exactamente, En relación al trauma. Sí, en relación al trauma, que es el hilo conductor del seminario, ¿sí? Yo elegí la perspectiva histórica y mis compañeros van a elegir alguna otra perspectiva. Por ahí ahora están un poco perdidos porque no tienen acceso al campo. Claro, Es eso. Dime. Una consulta. La profesora anterior nos tiró algunos, por ejemplo, la conferencia 23, como para que tengamos alguna conferencia en particular, algún tomo que nos pueda para no, lo que pasa es que esto comienza una perspectiva por eso. mirá, yo les voy a subir el texto y en el texto las citas que yo utilicé están con el número, o sea, están citado el texto, el año, la página, ¿sí? Así que eso les puede servir.
De todas maneras, lo que voy a hacer, si ustedes quieren, es subirle al texto la bibliografía que utilicé, y por ahí les da, ¿sí?, alguna otra perspectiva de lo que puedan ir leyendo. De todas maneras, es un recorrido, es una perspectiva histórica en el recorrido de los textos que fuimos trabajando en la cursada, ¿sí? Porque inclusive Inhibición, Síntoma de Angustia tiene que ver con los, sobre todo, más allá del principio del placer, en relación también a lo que son las neuropsicosis de defensa, ¿sí? Y la represión. Eso podría ser un trípode sobre lo que podrían trabajar, ¿sí? Más allá del principio de placer, ustedes saben que tiene muchas aristas para poder trabajarlo, ¿sí? Tienen el trauma desde distintas perspectivas, ¿sí? Desde la compulsión de repetición, desde el anticipo de la segunda tópica, ¿sí? O sea, si quisieran hacer una pregunta en relación al trauma y a algún tema, podrían articular lo que ustedes quisieran. Con más allá, ya tienen un montón de material, ¿sí? Pero bueno, les dejo el texto y les dejo la bibliografía para que tengan una idea, ¿les parece? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Que decían que no se escuchaba. Ah, ok, perdón. Más que nada estaban preguntando a las chicas el tiempo para la escritura del trabajo, las pautas y esta cuestión de que no pueden entrar al campus. ¿Ustedes tampoco? ¿No? Bueno. No, porque nos preguntamos entre nosotros, ¿viste? O sea que por ahí alguno de los compañeros que tienen que hacer el seminario como promoción y no puede venir, tampoco está viendo las clases, tampoco vio la primera clase. No se ve. La primera alguien se la mandaron al mail, la mandaron a un grupo y por ahí no te me preguntaron, yo lo pasé, pero la gente por ahí. Ah, pero no como no por el canal del campus. No, Claro. se ve que al docente. Te pasaron el link por mail a alguien. Claro. Y sí, porque yo el único enlace lo tengo en el grupo. Ok. Bueno, entonces recogemos todas las preguntas, todas las cuestiones y próximamente les estaremos dando una respuesta. Esperemos que pronto. Les vuelvo a agradecer que estén acá. Muchas gracias. Siempre es lindo ver. Gracias, Juan. Juan me avisa que vamos 3-0 en la selección argentina. Muchas gracias por haber venido a pesar del partido. Qué lindo vernos de vuelta. Y les agradezco en serio mucho. Bueno, nos vemos pronto. Adiós.